Bien, mis hermanos, les traigo saludo en el nombre del Señor y también de nuestra amada iglesia, la Iglesia Bautista Cristiana de Soundview, en el Bronx, en la ciudad de New York. Así que reciban el saludo más cordial de nuestra congregación en esta hora que también se reúne a glorificar al Señor. Como bien dijo el pastor, mi nombre es César Pérez, soy el pastor, el senior pastor de esta iglesia. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de esta vez visitar a nuestra familia, la hermana Magdalena y Josué Cardoso. Así que el pastor gentilmente ha tenido a bien compartir en esta mañana el púlpito con nosotros, y le agradezco a la iglesia y también a su pastor por este gesto de compartir en esta mañana con nosotros. Les invito brevemente a ir hacia la palabra de Dios y vamos a buscar la porción que aparece en el Evangelio según Lucas, capítulo número 7, versículos 11 al 17 incluido. Evangelio según Lucas, capítulo número 7. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos 11 hasta el 17 incluso. Cuando lo tengan, dicen amén. Voy a hacer la lectura de la palabra y usted puede seguirme ahí en su lugar. Nos ponemos en pie, si no es mucho pedir, para reverenciar al Dios de la palabra. En esta oportunidad me voy a auxiliar de una versión alternativa para poder seguir este pasaje. Dice así la Nueva Versión Internacional: Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Dice el 13: al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios y decían: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha enviado ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Palabra de Dios, Él la bendice en nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Ella puede santificarnos, ella puede hacernos parecidos a ti, Jesús, y ella puede mostrarnos lo que tú esperas y estás, Señor, a la expectativa de nuestras vidas. Por eso en esta hora te honramos y te glorificamos por el privilegio hermoso de tener tu palabra, de poder escucharla, de poder atesorarla en nuestros corazones. Solamente pedimos que cumplas con ella el propósito por el cual has enviado esta palabra en medio de tu pueblo. En tus manos estamos y a los pies de tu cruz nos postramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. La palabra de Dios que aparece en esta porción del Evangelio según Lucas es una de esas porciones únicas que solamente el evangelista, inspirado y guiado por el poder del Espíritu Santo, Dios nos permite que llegue a nuestras manos. Lucas, en su búsqueda, dirigido por Dios, quien quería dejarnos testimonio escrito de todos los hechos de Jesús para guiarnos a la fe, para guiarnos a la salvación, para llevarnos a los pies de Jesús, permite que este acontecimiento
acontecimiento no quede relegado, no quede puesto a un lado, no quede obviado a la hora de testificar lo que Cristo había hecho, de esas cosas ciertísimas de las que Lucas habla en la introducción de su evangelio y confirma también en el libro de los Hechos. Y lo que cuenta el pasaje es uno de los peregrinares o el andar de Jesús en la región de Galilea. Jesús había iniciado su ministerio en aquel lugar. Jesús había dispuesto a sentarse por lo menos de manera más fija en la ciudad de Capernaum. Jesús había escogido a Pedro y a sus discípulos, muchos de la región. Jesús había hecho prodigios, portentos, milagros en medio de aquel pueblo, y ahora una vez más comienza a caminar guiando a la multitud que lo seguía, ávida o deseosa de recibir en Jesús algo que les alentase y que les despertase alguna fe o esperanza de que el Dios de Israel, del cual testifica el Antiguo Testamento, obrase en su favor. Y es así que Jesús, seguido por sus discípulos y también por una multitud que no solo miraba a Jesús, sino que también esperaba ser beneficiario de la misericordia de Dios, en su poder, en su soberanía, en su gracia, Dios encarnado, Jesucristo, decide pasar por la región o por el pueblo de Naín, una pequeña ciudad al suroeste de la ciudad de Capernaum, y él simplemente pasa para demostrar realmente lo que Él es, Dios de la vida y Dios para vida. Y es importante porque Jesús llega no en un momento feliz. Llega a Naín tal vez en un momento en que la ciudad está conmovida por una señora viuda que tiene a un hijo único, y precisamente en el instante en que Jesús está pasando, ella está despidiendo el cuerpo de su hijo que yace muerto en lo que ellos tenían por féretro, que no era más que una especie de camilla en que sacaban los cadáveres. Y Jesús la ve, Jesús la mira, y ahí una vez más se pone en acción el obrar y el poder de Dios. Es importante entender, para poder ayudarnos a abrazar las implicaciones del pasaje, el hecho de lo que significaba para esta viuda perder a su hijo varón y único. Todos los padres que están en este recinto saben lo que puede significar para un padre perder a un hijo. Todos reconocemos que si hay algo preciado entonces y hoy, es el que desciende de nosotros, nuestros hijos. Así que el pasaje no solo está apuntando al significado medio traumático, si emocionalmente lo tomamos, de la pérdida de un ser tan querido como es un hijo, sino que para esta persona, para la viuda, no era perder solamente el hijo único, sino que significaba que su mundo de seguridad y de protección, que ya se había visto afectado por la pérdida de su esposo, ahora otra vez se veía estremecido por la pérdida de su hijo. ¿Por qué era tan importante y por qué Dios en su palabra nos apunta y nos dice era hijo único de madre viuda? Porque este es el centro del problema. Es esto de lo que se trata la situación y la complicación que esta mujer vive. En Israel era común en aquel tiempo que hubiesen viudas por enfermedades, por guerra, por situaciones diversas. El pasaje no especifica cuál es el caso preciso de esta señora, pero lo que sí dice es que es viuda, es decir, había perdido a su esposo, a su compañero, que en la sociedad de Israel del siglo I era el cabeza, era el que tenía la responsabilidad de proteger, de sustentar, de proveer para la familia, y daba un sentido de seguridad
seguridad para el pueblo, específicamente en cada familia, tener al padre de familia presente en casa. Obviamente, al morir este hombre, el esposo de la viuda, la viuda, queda desprotegida, queda con toda la sensibilidad a flor de piel, porque ha perdido a aquel a quien había tomado por compañero, aquel que le daba la seguridad y el marco de protección, y ahora se siente expuesta, ella y su hijo. Pero parece que la cadena de problemas no termina, y como dicen en algunos lugares, todas las desgracias vienen juntas. Y esta mujer no solo pierde al esposo, sino que ahora el hijo único, varón, que le tocaba asumir el rol que el padre tenía dentro del núcleo familiar, ahora también muere. Imaginemos por un segundo lo que significa esta segunda pérdida. Estoy seguro que, como en aquel tiempo, hoy, si cualquier familia se ve expuesta a una pérdida de tal envergadura, obviamente la tristeza, el dolor, la angustia y la necesidad va a aflorar de manera continua. En Israel no era tan sencillo ser viuda. Significaba asumir y ser abrumado por el sufrimiento de la pérdida. Significaba también exponerse a las necesidades. De hecho, carecían en ciertos lugares de la protección aún del sistema legal. Para colmo, las autoridades religiosas, como acusa allí Jesús, según lo recoge Marcos en el capítulo 12, verso 42, eran abusadas incluso por los fariseos, que devoraban también sus riquezas. A esta señora no le esperaba solo llorar, le esperaba estar expuesta a las cosas más terribles que pudieran estar presentes en su tiempo. A ella le significaba la pérdida, pero también el oprobio. Y aunque Dios en el sistema legal del Antiguo Testamento da prescripciones y provee regulaciones que protegen a la viuda, como sabemos que hay allí en Deuteronomio 14:29 en cuanto al diezmo para proveer, en el capítulo 24:17 también de Deuteronomio dice que ellas debían ser beneficiarias del derecho, y el libro de los Salmos, de una manera casi cantada, recoge de manera clara que Dios es Padre de misericordia para la viuda y es el protector también de la viuda. Esa señora probablemente sabía que Dios era su Padre. Probablemente ella sabía o habría escuchado que Dios es su protector. Esa verdad no aparece, creo, cuestionada para nada en la mentalidad de aquella señora. Sencillamente tiene el dolor terrible de verse ahora enfrentada a un mundo sola, con todo lo que ello implicaba. Y en esa situación, en ese momento, Jesús decide pasar por Naín. Y dice la palabra en el versículo número 13 que la gente la acompañaba en el entierro. Probablemente otras viudas llorasen también con la mujer. Otras personas de un pueblo pequeño se solidarizaron con la pérdida, pero acompañaban en el dolor, desde el dolor. Jesús está en un momento o en una posición, al ser Dios, totalmente diferente, porque Él no solo acompaña a la viuda en la pérdida y en el dolor, sino que Dios decide actuar en esa situación precisa. Dice la palabra que Jesús la vio.
Y es importante precisar el detalle porque había una multitud pidiendo el cadáver. Probablemente darían muchos al vestirse con todos los atuendos típicos del momento y al ver otras viudas. Para cualquier persona común y corriente hubiera sido un poco jugado ir directo y discernir cuál era la viuda. Pero Dios, que es omnisciente, Dios que todo lo sabe y que conoce aún lo profundo del corazón, dice: esa es la viuda, y a ella la veo. Es decir, Dios ve a la viuda en la pérdida y la mira, la focaliza, se centra en ella, porque para ella las implicaciones de pérdida eran realmente devastadoras. Y dice que Jesús se compadece. Hay dos tipos de compadecimiento hasta donde pudiéramos aceptar de manera común, y es la compasión resignada. Y bueno, ya va a pasar, el tiempo todo lo cura, ya otros han pasado por la misma situación, y es una compasión que muestra simpatía o empatía por el que sufre. Pero hay una compasión, observo yo, que es la compasión que va desde la acción. No solo va acompañada de las palabras que consuelan, sino de la disposición de hacer algo en favor del que sufre. Y es esta compasión la que Jesús tiene, y Jesús se acerca y le dice: no llores. No le está diciendo no sufras, no le está diciendo estás llorando por gusto, Dios te va a proteger. Jesús no le está diciendo ya va a pasar, sino que Jesús en su compasión le dice: no llores porque yo voy a intervenir en tu situación. No llores porque no solo me identifico con tu problema, no solo te vi, sino que yo voy a obrar en tu favor. Por eso se acerca, contrario a la ley que estaba expuesta y que decía que todo hombre que no fuese familiar y mucho menos un sacerdote podría acercarse a un cadáver. Jesús rompe las restricciones, rompe las regulaciones establecidas, pasa más allá, toca el féretro y le dice al joven: a ti te digo, levántate. Te ordeno que te levantes. No le dice: si quieres levántate, si puedes levántate, o si te es posible levántate. Le dice: levántate, ahora te lo ordeno. Se incorpora el muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo primero que hace es llevarlo a donde está la madre, como diciendo: te pedí que no lloraras porque la solución a tu pérdida está aquí, en devolverte a tu hijo. Porque en este momento de tu vida, dice probablemente el Señor, necesitas de la protección que en una sociedad como esta significa tu hijo. Por eso te lo devuelvo. Y todos miraron y se llenaron de temor y dijeron: ¿qué es esto? Dios nos ha enviado en ayuda nuestra a un profeta. ¿Por qué la referencia al profeta? Porque el pueblo tenía como tradición que solamente en el Antiguo Testamento, por lo menos más cercano en cuanto a fecha, Elías y Eliseo habían hecho algo similar. Por eso ellos decían: parecería que profeta con el poder y la autoridad de Elías y Eliseo viene a visitarnos y a ayudarnos. Y Jesús muestra que Él está más allá y su poder excede sobremanera el poder que Dios mismo había dado a estos profetas. Dios muestra en Jesús que sencillamente su poder es ilimitado, su poder excede cualquier restricción humana, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y su poder no solo se compadece Dios de nosotros, sino que Dios actúa cuando el dolor está en nosotros. Y cada uno de nosotros hemos vivido o vivimos tal vez en este momento situaciones de pérdida precisa. Hoy tal vez no tiene la misma magnitud
aunque sí en cuanto al dolor, la pérdida de un ser querido, hay otras pérdidas que no llegan a ese nivel, que también afectan la seguridad, afectan el corazón del ser humano y estremecen la esencia del ser humano. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que una pérdida sensible en los Estados Unidos de América del año 2008, que la pérdida de aquel techo, el que se requiere, significa un dolor terrible. Para nadie es un secreto que las situaciones financieras a nuestro alrededor afectan de manera terrible. No es para nadie un secreto que hoy perder la seguridad y el confort y verse expuesto sin nada en que sustentarse tiene igualmente valor de pérdida y es sensible a nosotros por todos los problemas que genera una situación de pérdida de seguridad y de estabilidad como la que hoy vive nuestra querida nación. Sin embargo, el problema, volviendo al pasaje de la viuda, era esa: la pérdida y el dolor que produce la pérdida, el desconsuelo, la desprotección, el temor, la desesperanza, el cómo hacemos de aquí en más, cómo nos arreglamos, de qué manera podemos solucionar. La cosa se empeora cuando no vemos a corto o mediano plazo una solución palpable, factible, concreta. Pero hay algo que no debemos olvidar. El mismo Jesús que habló a la viuda de Naín y le dijo: no llores, hoy le dice a la congregación de la Iglesia Bautista Hispana La Gracia de Cape Coral: si hoy tienes pérdidas terribles en tu corazón y tu seguridad se ve estremecida, Dios mismo hoy te dice: no llores. No porque Él no se compadece de tu dolor, no porque te dice: para de llorar. Dios comprende tu pérdida y Dios no se compadece desde la lejanía y la empatía. Dios se compadece de tu vida, mi hermano y mi hermana, porque Él no solo comparte tu dolor por cuanto Jesús supo lo que era sufrir, sino porque Él, cuando te dice no llores, significa que Él va a obrar en tu favor, dando solución perfecta y concreta a lo que significa para ti la pérdida. De manera que si hay algo que es importante aprender del pasaje, es que Dios, cualquiera que sea la pérdida sensible que en este segundo vives, te dice: no solo te veo, me compadezco, no solo te acompaño los sentimientos, sino que yo en mi nombre voy a actuar para dar solución a tu problema. Y tú dirás: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar el mortgage? ¿Vas a abrir una fábrica en Cape Coral? ¿Vas a revitalizar la economía, Dios? Porque humanamente podrían ser las soluciones a nuestra vista. Y Dios te mira y te dice: lo que voy a hacer va más allá, porque eso es muy sencillo para mí. No solo voy a hacer cosas grandes como estas, sino que voy a hacer cosas mayores que esta, por cuanto yo estoy a la diestra del Padre. Y recibirás cosas grandes, no porque solo tú la anhelas, sino porque yo soy tu Dios, que he prometido no dejarte ni desampararte, que he prometido sostenerte con la diestra de mi justicia. Porque yo soy el que llora con los que lloran, sufre con los que sufren, pero soy el que me levanto victorioso, como me levanté de entre los muertos, exhibiendo la victoria para que toda lengua confiese que Él, Jesús, es el Señor. Si eso es verdad, mi hermano, entonces en esta mañana quiero que recibas de parte de Dios el mismo consuelo que aquella viuda. Si hoy tu corazón llora
sufre, se resiente por la pérdida, si hoy tu corazón y tu vida se ve estremecida por la pérdida de algo sensible, si hoy te sientes inseguro, atemorizado, adolorido, sin esperanza, sientes que no hay camino por donde tomar, siente que todas las puertas se han cerrado, no ves algo palpable en tu favor, hoy Dios te dice: no llores, porque yo voy a actuar en tu favor. Y si Dios actúa en tu favor, todo lo que Dios hace, dice la Biblia, es bueno, es santo y es perfecto. ¿No dice amén? Si el pastor me lo permite, en nuestra iglesia tenemos la costumbre, pastor, que usted me lo permite, de orar siempre al final en favor de aquellos que han sido tocados de manera personal por esta palabra. Si hay alguien en la congregación que ha sentido que Dios le ha hablado a su corazón, que la palabra ha tocado lo profundo de tu vida y de tu alma, yo te invito, mientras todos inclinamos la cabeza, cerramos nuestros ojos, si ese es tu caso, mientras todos oran, te invito a que te pongas de pie. Quiero orar por ti. Ponte en pie. Todos vamos a estar orando. Invito a todos los demás que no están de pie, que puedan inclinar su cabeza, cerrar sus ojos en señal de reverencia, para evitar que nada distraiga la atención de este momento. Si esta es tu situación, mi hermano, Dios te ama sobremanera como para abandonarte en este momento. Y una muestra de ese amor es que Él mismo vino a esta tierra, sufrió en la cruz del Calvario, pero se levantó victorioso para decirte: confía, porque no hay nada que pueda detener mi acción en tu dolor. Y es a ese mismo Dios en el que en esta mañana vamos a llevar tu situación. Porque no depende del predicador, depende de Dios el actuar. Elevamos un clamor al cielo, hermanos. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, porque en ti sabemos que tenemos compañía, protección, sustento, porque tú reinas y vives para siempre. Porque no hay nadie que pueda impedir el obrar y el poder de tu gracia. Porque tú no solo nos acompañas en el sufrimiento, no solo estás ahí levantando cuando nuestras rodillas se doblan, sino que también como Rey estás actuando para que todas las cosas ayuden para bien a los que te aman, a los que son llamados conforme a la fe en tu nombre. Y he aquí, mis hermanos, en esta congregación, en esta hora, presentan su causa delante de ti. Porque el pecado sistémico, la lujuria, la codicia, la especulación financiera, la maldad, hoy destruye vidas, y el pecado hace mella aún a los que te amamos. Porque no estamos exentos de esto. La única diferencia, oh Dios, está en que tú vives y reinas en nuestros corazones. La única diferencia es que tú eres Dios y no hay nadie más que tú. La única diferencia la hace que tú estás en el trono y estás con nosotros en el camino. Y sabemos que tú, oh Dios, enjugarás toda lágrima y calmarás todo dolor, porque tú nos amas, porque en tus manos
somos preciosos, somos como la niña de tus ojos, somos tus ovejas y nadie nos puede arrebatar de tu cuidado. Mira al corazón entristecido, no solo pon consuelo, sino a obra, como lo hiciste en la viuda de Naín. Levántanos de la pérdida, aliéntanos y fortalécenos, porque esperamos en ti. Iglesia, y hoy el Señor, por su palabra, te dice: Jehová es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Señor, bendice esta palabra en tus corazones, en los corazones de tus hijos y en el nuestro. Y ayúdanos a cada día a esperar grandes cosas en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Gracias.